7 escalofriantes relatos reales de venganza, secretos aterradores expuestos y misterios ocultos. Valeria caminaba por las calles de su colonia, sintiendo la calidez del atardecer, ajena a la inquietante sombra que se cernía sobre su vida. Todo parecía normal, los rostros familiares sonriendo, pero un presentimiento se anidaba en su pecho. Como si el aire estuviera cargado de un peligro inminente. La rutina de su día a día en el supermercado era monótona, pero sabía que su pequeña hija, Sofía, la esperaba para jugar en casa. Sin embargo, algo cambió esa noche. Un hombre que siempre había estado en su vecindario comenzó a mirarla de una forma perturbadora. No era solo curiosidad, era un acecho. Su presencia desvanecía la seguridad de su hogar. La noche se encaprichó con un estremecedor silencio, y cuando Sofía desapareció, el terror se apoderó de Valeria. El eco de sus gritos se perdía en la oscuridad, el frío de la desolación le recorría el cuerpo, y su corazón palpitaba descontrolado. En su mente, aquel vecino, su rostro siempre oculto por sombras, proyectaba una imagen aterradora. ¿Sería él quien la había llevado? ¿Cómo había podido perder la vigilancia cuando la confianza en su comunidad se había vuelto un espejismo? La desesperación la llevaba a recorrer calles desiertas, preguntando su nombre a cualquier persona que encontrara, pero solo se encontraba con miradas vacías y murmuros ahogados. El tiempo pasaba, y el pánico se transformaba en una lucha interna entre buscar ayuda y confiar en las viejas tradiciones de su barrio. Valeria comenzó a descubrir rumores sobre aquel hombre, historias de dolor y sufrimiento que parecían susurrarse entre las paredes de las casas. Él es peligroso, le dijeron algunos. Otros, como si la advertencia estuviera tatuada en sus bocas, se mostraban dubitativos, temerosos de hablar. Imágenes de venganza y fantasmas del pasado comenzaron a llenar su mente. Historias sobre espíritus que regresaban para proteger a los inocentes. La fría incomprensión de la policía solo aumentaba su desesperación. Valeria sabía que debía actuar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La desesperación empujó a Valeria hacia el seno de su comunidad, donde secretos atemorizantes aguardaban. Aquella búsqueda ya no era solo por su hija, se había convertido en una sed de justicia, una comunión con los ancianos que recordaban viejas leyendas y advertencias. Valeria se convirtió en un eco en la noche oscura, una sombra entre las sombras, decidida a desenredar el misterio. La determinación de una madre se hacía palpable, como el inminente estallido de un volcán. Sin embargo, la neblina de lo desconocido comenzaba a abarcar sus pensamientos. Sentía la mirada del vecino sobre su piel, una amenaza oculta que acechaba detrás de cada esquina. Él era solo un ladrón de confianza, pero en su mente empezaba a aparecer un monstruo. ¿Lograría salir de esa espiral de locura? La verdadera pregunta surcaba el aire en la colonia. ¿Quién sería la próxima víctima, y qué demonios realmente atesoraban las sombras de sus hogares? Las preguntas flotaban en el aire, y la tensión se palpaba en cada rincón de su vida, dejando un perdurable eco que retumbaría en su alma. La noche se espesaba, y Valeria continuaba su camino. Las luces de la colonia estaban apagadas, como un pacto silencioso con el miedo. Las casas, que alguna vez conoció como refugios, se convirtieron en jaulas oscuras. Pensó en Sofía y sintió que el corazón se le encogía. ¿Dónde estaría su pequeña? Cada sombra parecía responder a su llamada con ecos distorsionados que reverberaban en sus oídos. De repente, un ligero murmullo la hizo detenerse. Provenía de una casa al final de la calle, donde los vecinos solían evocar leyendas alrededor de fuegos en las noches. La casa, cubierta de yedra y moho, parecía más un mausoleo que un hogar. La curiosidad la empujó hacia adelante, pero el pulso acelerado de su corazón parecía advertirle que se detuviera. No obstante, no había opción.
Necesitaba respuestas y esta podría ser su última oportunidad. Valeria se acercó, sintiendo el frío de la puerta de madera. Al fondo, pudo distinguir a figuras conocidas, viejos del barrio, hablando en susurros. El espíritu de la venganza. Logró escuchar fragmentos de sus palabras. Nunca olvidan. Su curiosidad creció, necesitaba saber más. Empujó la puerta, temblando mientras la madera chirriaba ominosamente. Al entrar, el olor a tierra húmeda y algo más, ¿sangre? La tensión en el aire era palpable. Los ancianos la miraron con ojos perturbados. Valeria, no deberías estar aquí. Uno de ellos, una mujer de cabello canoso, le advirtió. Las historias que buscas son peligrosas. No juegues con lo desconocido, pero Valeria estaba decidida. Mi hija. Debo encontrar a mi hija, gritó, la desesperación haciéndose eco en esas 4 paredes. Los murmullos aumentaron, y la atmósfera se volvió aún más pesada. Ella entendió que cada mirada confiada, cada historia compartida, no era más que una trampa mortal. Las leyendas que escuchó en su infancia no eran solo cuentos para asustar a los niños, eran advertencias. Uno de los hombres, de voz temblorosa, se levantó. La noche exige un sacrificio, dijo, y sus ojos parecían brillar con una locura contenida. Si no encuentras lo que buscas, lo que has perdido podría ser lo que debes recuperar. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sacrificio. Esas palabras resonaban como un tam-tam en su mente. Comenzó a temer no solo por su hija, sino por lo que ella misma podría tener que hacer. Mientras hablaban, el ambiente en la habitación se tornó más oscuro. Las sombras adquirían formas y el sutil susurro del viento traía ecos de risas infantiles, mezcladas con llantos ahogados. La realidad comenzó a desdibujarse. Por unos instantes, Valeria sintió que Sofía estaba allí, justo detrás de ella, pero al girar, todo se encontraba vacío. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el lamento de una madre perdida, un eco desgarrador que atravesó la esencia misma de su ser. Sin dudarlo, corrió hacia la salida. Si su hija estaba en peligro, ella no podía detenerse. Valeria se adentró en la noche, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Tenía que encontrar a Sofía, pero ¿a qué precio? El vecino estaba más cerca de lo que pensaba. Un escalofrío la recorrió al sentir su presencia como un aliento helado en su nuca. ¿Era solo su imaginación o él realmente la seguía? Entonces, un susurro helado atravesó su mente. Estoy esperándote. Valeria sabía que el tiempo se agotaba. La verdad estaba a un paso y el terror la acechaba. La pregunta es, ¿qué descubriría en ese camino oscuro y peligroso? Continuará. El aire se volvía más denso con cada paso que Valeria daba, como si la noche misma la estuviera absorbiendo. El susurro en su cabeza persistía, estoy esperándote, una melodía macabra que reverberaba en su mente. Sabía que no podía mirar atrás, pero las sombras a su alrededor parecían moverse, danzando en un macabro intento de atraerla hacia ellas. Valeria aceleró el paso, guiándose por la calle familiar que ahora se tornaba extraña. Las casas, con sus ventanas vacías, parecían observarla con una curiosidad helada. Cada crujido del suelo bajo sus pies le recordaba que el peligro la seguía, que no estaba sola. Sus pensamientos regresaron a la advertencia de los ancianos, la noche exige un sacrificio. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por recuperar a Sofía? ¿Y qué pasaría si el sacrificio no era de otros, sino de ella misma? La idea la paralizó, pero no tenía tiempo para rendirse. Tenía que seguir adelante. De pronto, un sonido rompió el silencio, un llanto familiar, agudo y desesperado. Sofía. Valeria se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Era el único indicio que podía llevarla hacia su hija. La dirección del sonido la hizo girar hacia un callejón oscuro entre 2 casas, un pasaje olvidado que solía ser un lugar seguro durante el día, pero ahora parecía un portal al infierno. Con determinación, dio un paso al frente. Cada uno de sus sentidos estaba alerta, pudo escuchar el murmullo del viento, la respiración del lugar. Avanzó con cautela, las paredes de ladrillo le iban pareciendo cada vez más altas, hasta que la desdicha del callejón la absorbe. El llanto se intensificó, resonando en su pecho, y cada vez estaba más cerca.
Entonces, a través de la penumbra, vio una figura pequeña arrodillada en el suelo. Era Sofía. Su cabello brillante parecía deslumbrar incluso en la oscuridad, pero había algo inquietante en su postura. Estaba acurrucada, con las manos cubriendo su cara. Sofía. Valeria apenas podía emitir un susurro. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Sofía levantó la cabeza, y su expresión era distinta, era distante. Brillaba con una luz que Valeria nunca había visto y, a la vez, había un vacío en su mirada. «Mamá, me están esperando», dijo Sofía con una voz que no parecía la suya. Era más profunda, más eco de lo que Valeria había escuchado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Quién te espera?», preguntó, más asustada que antes. Las palabras de su hija se reflejaron en el aire, haciendo eco en el callejón. Entonces notó una sombra asomándose detrás de Sofía, una figura alta y delgada que parecía hecha de oscuridad pura. El corazón de Valeria se detuvo. Era el vecino, el mismo que la había estado siguiendo, ahora con una sonrisa inquietante. «Es hora de que reúnas lo que perdiste», dijo él, su voz resonando con un tono grave. «La noche exige su precio. ¿Estás lista para pagarlo, Valeria?». Los vientos comenzaron a soplar con fuerza, y las sombras del callejón crecieron alimentándose del miedo que irradiaba Valeria. La incertidumbre inundó su mente. ¿Qué sucedería si decidía avanzar? ¿Qué precio aceptaría? Valeria se encontró rodeada de oscuridad. Las paredes parecían cerrarse cada vez más, y el llanto de su hija se distorsionaba en risas demoníacas. Una decisión debía tomar, y no había tiempo. Con cada latido, el eco de las voces aumentaba, haciéndola dudar de su propia sanidad. ¿Listo para enfrentar la verdad, Valeria? La voz del vecino retumbó, un eco de lo que ya había escuchado, pero era una advertencia o una trampa que lo arrastraría a lo desconocido. La noche se oscurecía aún más, continuará. Valeria sintió que la oscuridad la engullía, su respiración se volvía errática mientras las sombras a su alrededor vibraban, como si estuvieran vivas. El vecindario, una vez familiar, se había convertido en un laberinto enredado, y cada crujido del suelo vibraba en sus huesos. La figura de su hija, a la cual una vez consideró un refugio, ahora parecía un portal que conducía a lo desconocido. «Mamá, ven». Sus palabras se deslizaban en el aire, casi dulces, mezcladas con la música de la locura que resonaba a su alrededor. Sofía sonreía, pero su risa carecía de calidez, en cambio, la miraba con una intensidad inquietante. «Están esperando, debemos irnos». La tentación de acercarse a Sofía fue intensa, sin embargo, algo en la forma en que la niña se movía la inquietó aún más. Como si una fuerza oscura la atara a ese lugar. Valeria sintió que el miedo la paralizaba, pero la hostilidad del barrio no le daba opción. La voz del vecino resonaba en su mente, un eco distorsionado que parecía venir de todas partes, sumergiéndola en la desesperación. «¿Qué precio pagas por tu hija, Valeria?». La pregunta se repetía como un mantra. La desesperación empezó a transformarse en rabia y con un ímpetu feroz, se aventuró un paso más hacia los brazos extendidos de su hija. «Soy tu madre. Es tu madre quien te habla. Sofía, ven aquí». La figura oscura del vecino sonrió más ampliamente, sus ojos profundos eran como pozos sin fondo. «No entiendes, querida Valeria. Aquí el amor no es suficiente. Necesitas entregarte». Las palabras, densas como la neblina, amenazaron con envolverla. En un intento por deshacerse de la duda que florecía en su interior, Valeria gritó: «No. No te llevaré nada, Sofía. Eres mi hija». En ese instante, las risas demoníacas alrededor comenzaron a resonar, mezclándose con el llanto de la pequeña, volviéndose un grito desgarrador. Sofía empezó a temblar, su luz menguaba, como una bombilla a punto de apagarse. Valeria notó que la figura detrás de ella se acercaba lentamente, como un depredador acariciando a su presa. «Mamá». La voz de Sofía se volvió un hilo de voz. La niña ahora estaba muy pálida, su mirada perdida iba siendo consumida por la sombra. Valeria sintió que su corazón se rompía, la desesperación tomó forma en sus manos, exigiendo que hiciera algo. ¿Pero qué podía hacer? «Déjala ir»,
gritó con toda su fuerza, a la figura y al universo que parecía burlarse de ella. Eso no depende de mí, dijo el vecino, acercándose más. La noche exige un sacrificio y necesita un alma en pago. Las sombras comenzaron a acercarla. Valeria pensó en salir corriendo, pero el instinto le decía que no lograría salir del callejón. Cada latido de su corazón resonaba en la oscuridad. Dímelo, ¿qué ofreces? La pregunta era clara, se repetía como un tambor en su cabeza, su mente luchaba entre la desesperación y el amor, buscando una salida. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de algo, una revelación inquietante. La clave estaba en la conexión entre ellas, en ese amor poderoso que sentía. Te entrego mi amor, mi lealtad, murmuró, y las sombras se detuvieron por un instante, como si estuvieran indecisas. Te ofrezco lo que más amo. Antes de que pudiera reflexionar, la sonrisa del vecino se desvaneció, y por un momento, la figura de Sofía brilló intensamente. Un instante de esperanza, hasta que una risa lejana rompió la ilusión. ¿Pero qué sabes del sacrificio, Valeria? Lo que ofreces nunca puede ser suficiente. Y, con esas palabras, las sombras comenzaron a avanzar de nuevo, creciendo hasta envolver a Valeria en su abrazo frío. Con cada latido, la decisión se tornaba más crítica. Se dio cuenta de que la noche no solo reclamaba un sacrificio, exigía que se enfrentara a la oscura verdad que podría destruirlas a ambas. Valeria respiró profundo, decidida a dar un paso al frente en la dirección del terror. Continuará. Valeria sintió que cada momento se estiraba, como si el universo mismo esperara su decisión. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurrando secretos oscuros que prometían liberación a cambio de algo más valioso que su esencia. La figura del vecino, con su sonrisa torcida, se había convertido en el juez de su destino. Mamá. La voz de Sofía se transformó en un grito desgarrador, como un eco que resuena en un túnel infinito. Valeria no podía dejar que la desesperación la consumiera. ¿Qué debo hacer?, pensó, sintiendo que el amor por su hija la empujaba hacia lo inminente, hacia un abismo que le prometía redención o condena. Lo que necesitas, Valeria, dijo el vecino, con voz suave como la seda. Es entender que la unión no siempre es el refugio que crees. El amor puede ser un poderoso instrumento, pero también una trampa. La culpa y el pánico la acobardaban. En su mente, imágenes de momentos felices y risas compartidas borboteaban, crepitantes bajo la presión del miedo. Sofía, gritó de nuevo, y su voz reverberó en la penumbra, llenando el aire con la verdad inquebrantable de su amor. No quiero perderte, nunca. Lucharé por ti. Con cada palabra, las sombras se retorcieron, como si la intensidad de su amor fuera capaz de hacerlas retroceder. Pero con cada susurro, cada rayo de esperanza que intentaba asentar, las risas malignas resonaban más fuerte, invocando ecos de lo que podría ser su realidad. Valeria cerró los ojos. La presión de la oscuridad la envolvía, las manos frías de la sombra del vecino ya casi habían tocado su piel. Pero en la tiniebla, algo chisporroteó. Las memorias de ropas limpias, de abrazos calurosos, la apuñalaron en el corazón. La energía que brotaba de su dolor era pura y ardiente. Te elijo, Sofía. Siempre te elegiré. La certeza de su respuesta resonó en ella, y con un empujón de valentía, extendió sus manos hacia su hija. No eres solo un sacrificio, eres mi todo. Haré lo que sea necesario para salvarte. Las sombras se abalanzaron, pero Valeria pudo sentir un temblor en la esencia oscura. Ah, la madre. ¿Y qué pasaría si el sacrificio no es cualidad aislada, sino una historia compartida? ¿Qué tan lejos estarías dispuesta a llegar, Valeria? La risa del vecino se transformó en un arrullo macabro, y Valeria sintió que el sentido del tiempo se desdibujaba. No había respuestas, solo una creciente sensación de que se acercaban a un clímax sobrenatural. La atmósfera era densa, y la luz de Sofía comenzaba a desvanecerse entre las sombras. La elección se hizo inminente. Mis secretos son la base del sacrificio, murmuró el vecino con ojos que brillaban al filo de la locura. ¿Estás lista para descubrir lo que hay más allá de tu amor, Valeria? Valeria sintió el golpe de esa pregunta como un mazo.
La conexión a la que había apelado no era simple, y una verdad fría comenzó a descender en su pecho como un bloque de hielo. ¿Qué me estás pidiendo?, cuestionó, su voz llena de una mezcla de temor y desafío. Lo que te sobra para salvar a tu hija, venderás tu alma a cambio de su libertad. Pero, Valeria. Nadie escapa del precio que exige esta noche. La tensión era palpable, y la sombra que la rodeaba comenzó a aplastarla. Pero el eco del amor de Sofía resonaba más que el terror. Al fin, la angostura se transformó en claridad. No. La palabra salió como un grito y un rayo de luz estalló en la oscuridad. Las sombras se agitaron, y Valeria sintió una energía vibrante fluir desde su interior. El amor no se mide en sacrificios, se mide en lucha. Sin darse cuenta, una luz brillante emergió de su pecho, iluminando el laberinto sombrío. Pero el vecino, ahora enfurecido, se abalanzó hacia ella. Él no iba a permitir que el amor prevaleciera. Y mientras la ira del hombre se desataba, el destino de las tres almas colisionó en un momento tenso. Valeria se sintió arrastrada a un nuevo terreno, donde el verdadero sacrificio se aproximaba, a la redención o a una condena inesperada. Esto no ha terminado, Valeria, susurró él, mientras la oscuridad comenzaba a tragárselo todo, continuará. La luz que brotaba de Valeria pareció hacer pausar el tiempo, pero era solo una ilusión. Las sombras, furiosas por haber sido desafiadas, comenzaron a retorcerse y transformarse. Realmente, la confrontación apenas comenzaba. El vecino había perdido la calma, y su mirada ahora estaba llena de rabia. Valeria sintió el aire volver a compactarse, asfixiante. No sabes con quién estás lidiando, siseó, mientras su figura se expandía, como si cada sombra del entorno buscara fusionarse con él. Tu amor es débil, solo un espejismo frente a lo que estás a punto de perder. Valeria no podía ceder, pero la angustia la recorría al ver a su hija desvaneciéndose. Sofía, gritó otra vez, y el eco resonó como un lamento, en su mente, una tormenta de recuerdos la golpeó. Risas compartidas en el parque, las noches de cuentos, y la fragancia de las galletas recién horneadas. Sofía era su sol, y en esa oscuridad, ella se sentía como un satélite perdido. No te dejaré ir, juró Valeria, sintiendo que el amor dentro de ella ardía con más fuerza que el miedo. Con un movimiento casi instintivo, levantó su mano en dirección a la sombra del vecino, intentando utilizar la luz para proteger lo que más amaba. La energía brilla como un escudo, reflejando el horror que se avecinaba. Pero la risa del vecino retumbó, burlona y profunda. ¿Crees que eso es suficiente?, dijo, señalando la luz con desdén. La oscuridad siempre se regocijará en su victoria. Nadie se escapa de mi dominio. Con cada palabra que salía de su boca, los muros de la habitación parecían acercarse más, convirtiendo el espacio en un claustrofóbico laberinto. Y en ese momento de desesperación, Valeria recordó algo crucial. Mis secretos son más poderosos que los tuyos, pensó. Erosiona aún más tu valor, Valeria. Los secretos siempre tienen un precio, gritó él. Puedo enfrentar el precio por Sofía, respondió, mientras luchaba por despegarse del miedo y las dudas. Allí, sintió que una conexión aún más poderosa la unía con su hija. La luz en su interior temblaba, pero no se extinguía. Valeria tomó una decisión. Si hay que sacrificar algo, que sea la oscuridad que habita en mí. Con cada palabra, la luz comenzó a concentrarse, transformándose en un rayo de esperanza, como una espada lista para atravesar las tinieblas. Un destello punzante iluminó la habitación, y las sombras gritaron. No. Destruirás lo que te pertenece. El vecino retrocedió, su furia transformándose en desesperación. No puedes salir de esto, Valeria. La noche se acerca. Sintió como si el vértigo la absorbiera. Sofía, nuevamente salió de sus labios como un mantra, y la energía dentro de Valeria rebotó, fabricando un vínculo casi tangible en el aire. Juntas, madre e hija estaban a punto de entrar en una batalla que podría reclamar más que sus almas. Las sombras comenzaron a quebrarse. La habitación se iluminó, revelando pequeños trozos de decoraciones deterioradas y escombros. Lo que antes había sido un lugar familiar, ahora era un campo de batalla.
Valeria estaba sintiendo algo más, vida, fuerza, un propósito a través de la desesperación, pero el enfurecido vecino intentó asirse de ella. «Lo harás por mí, Valeria. Esta noche no habrá salvación», y con un movimiento de mano, liberó un torbellino de oscuridad. Valeria cerró los ojos y sintió la corriente, como un tsunami que se acercaba. La opresión del miedo era casi demasiado. Entonces, un grito escalofriante cortó el aire. La figura de su hija apareció en el horizonte de luces y sombras. «Mamá, ayúdame». Sofía, atrapada entre dos mundos, volvía a estar en su punto de elección. Valeria, al verla en esa lucha, se sintió aún más poderosa. Cada fibra de su ser se encendió con la determinación. «Nunca te dejaré ir». La visión se oscureció mientras el vecino avanzaba, una tormenta de sombras hambrientas. «Entonces, Valeria, prepárate porque lo que viene a continuación alterará todo lo que creías». El grito de Sofía resonó una vez más, y esa vez, el eco no era de desesperación, sino de esperanza. Pero el impacto inminente de la oscuridad estaba a solo un paso. «Continuará». La oscuridad se abalanzó como un maremoto, inundando el espacio, y Valeria sintió que era imposible respirar. Las sombras a su alrededor se retorcían con un hambre voraz, pero ella se aferró al destello dentro de su corazón. «Sofía», gritó, su voz resonando con una fuerza inesperada, con un brillo febril. La luz de Valeria creció, iluminando su rostro por un breve instante antes de que el vecino atacara. Las sombras se multiplicaron a su alrededor, transformándose en figuras grotescas que parecían desear devorarla. Sin embargo, bajo esa tumultuosa ola de miedo, los recuerdos de su hija la impulsaron. El amor era su barrera, y nada podría atravesarlo. El vecino, consciente del poder que se desataba, se encorvó mientras las sombras se retorcían en una danza frenética. «¿Vas a perderte en el abismo de tus secretos, Valeria? Tu amor no puede salvarte. Solo tendrás lo que yo elija darte», dijo, sus ojos centelleando como carbones en la oscuridad. «No quiero lo que tú ofreces». Valeria respondió, su voz firme. Con cada palabra pronunciada, su luz se transformaba en un murmullo constante, resonando con el eco de un juramento ancestral. «Haré lo que sea necesario por mi hija». La habitación, antes familiar, se tornó un paisaje de pesadilla. Valeria se encontró a sí misma en medio de una tormenta desencadenada, y el aire era pesado con la pulsante energía de aquellas sombras dispuestas a consumir todo a su paso. El suelo pareció vibrar, y el caótico movimiento de las sombras resonaba con un mal palpable. De repente, la figura de Sofía se materializó entre los claroscuros, su rostro anhelando la luz, como un faro en la niebla. «Mamá, sálvame», gritó, su voz quebrándose en el aire. Un dolor atravesó el corazón de Valeria, el terror de perderla se convirtió en una motivación ardiente. Valeria cerró los ojos, sintiendo cómo la luz se concentraba en su pecho. En ese momento, pudo vislumbrar su propio secreto, la oscuridad que había mantenido encerrada por tanto tiempo. No podía dejar que esa parte de ella dominara, no ahora. «Voy a enfrentar mis propios demonios», pensó, mientras su voluntad se intensificaba, como un volcán a punto de erupcionar. Con un grito de guerra que resonó por todo el espacio, Valeria liberó su luz. Un haz brillante cortó a través de las sombras y cegó hacia el vecino. Este, sorprendido, retrocedió al sentir el golpe de su poder. La oscuridad a su alrededor comenzó a dividirse, como una tormenta que se disipa ante la llegada del sol. Valeria se lanzó hacia adelante, su luz ardiendo más que nunca. «No puedo dejarte ir, Sofía. Nunca te dejaré ir». Lanzó su mantra al aire, cada palabra era una promesa, un sacrificio por la vida de su hija, pero la risa burlona del vecino invadió sus oídos nuevamente. «No creas que esto ha terminado, Valeria. Esta es solo la primera ola. Lo peor está por venir». De pronto, la oscuridad se retractó, creando sombras más densas y amenazadoras. La habitación comenzó a vibrar de una manera casi encantada, y el suelo se agrietó bajo sus pies. Valeria comprendió que la batalla no había hecho más que comenzar. Tenía que encontrar la manera de romper el ciclo de manipulación que el vecino había desatado.
La noche se adentraba aún más, envolviendo la casa en un velo de pesadilla. Un susurro ensordecedor fluyó del vecino, ¿listo para ver la verdad detrás de tu propia luz? Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué significaba eso? Las sombras comenzaron a reabsorber la luz, el grito de Sofía se desvaneció. De repente, Valeria se dio cuenta de que el flujo de tiempo estaba cambiando, sumergiéndola a ella y a su hija en un abismo del que quizás no podrían salir. Las luces parpadearon y, en un instante, se hicieron sombras también. No, murmuró Valeria, comprendiendo que la lucha estaba lejos de acabar. Continuará. El suelo tembló bajo los pies de Valeria, y el aire se volvió denso como un manto de plomo. Las sombras crecieron, deslizándose sobre las paredes, ocultando el recuerdo del rostro de Sofía en la penumbra. Sofía, gritó otra vez, pero el eco se perdió en el abismo, como si algo se lo hubiera tragado. El pánico se apoderó de su pecho, ahogándola, mientras el vecino se reía, la oscuridad parecía cobrar vida propia. Cada risa resonaba con el eco de los secretos escondidos que Valeria había intentado olvidar. ¿Te das cuenta, Valeria?, susurró el vecino, acercándose. Tú misma lo has alimentado. Cada temor, cada duda has dejado que crezcan en ti. Los ojos de Valeria brillaban con determinación a pesar del terror. No puedo permitir que me domines. Lo haré por Sofía, por mi propia luz. Al hablar, una chispa iluminó su pecho, un resplandor cálido que competía con las sombras. Sin embargo, sabía que esa luz debía crecer, debía expandirse más allá de sus propios límites. Las sombras se abalanzaron de nuevo, pero esta vez Valeria estaba lista. Cerró los ojos, respirando hondo, y con cada inhalación, comenzó a recordar momentos felices con Sofía, las risas, los abrazos, el amor que no podía ser apagado. Vamos, gritó, y con un movimiento de manos expulsó su luz hacia las sombras, desgarrando la oscuridad con su calor. La risa del vecino se volvió frenética, angustiada. ¿Qué estás haciendo? No puedes romperme. Pero Valeria podía sentir cómo el poder de su amor expandía el brillo, destellando en tonos dorados que comenzaron a desdibujar las formas amenazantes. La luz se volvía un manto protector, envolviendo a Valeria en una calidez familiar. Esto no es solo tu lucha, es nuestra, pensó, sintiendo como cada recuerdo de Sofía se convertía en fuerza. De repente, como si las sombras fueran heridas expuestas, la luz logró atravesarlas. Un grito desgarrador resonó a su alrededor mientras el vecino se retorcía, incapaz de soportar el ardor de su luz. Pero antes de que Valeria pudiera sentir una pizca de victoria, una figura oscura emergió del suelo, diferente a las demás, más densa y más íntima. Valeria se congeló al reconocerla, una versión distorsionada de ella misma, con ojos vacíos que reflejaban su propio miedo. Eres solo una sombra de lo que podría ser, dijo la sombra de Valeria, con una voz que hacía eco de su propia inseguridad. Nunca será suficiente. Cállate. Valeria gritó, pero la sombra sonrió cruelmente. Solo eres lo que tus propias acciones han dictado. El enfrentamiento ya no era solo contra el vecino, era una batalla interna. Valeria enfrentó su reflejo y gritó, esto no me define. Soy más que mis miedos. La luz en su pecho comenzó a brillar más intensamente, haciendo que la sombra titubeara. Una poderosa ola de energía se disparó hacia la sombra, destellando en una explosión de luz que iluminó todo a su alrededor. La habitación se llenó de una luminosidad cegadora y el silencio se impuso por un breve momento, pero entonces, una risa más profunda, más oscura, brotó del rincón. Era el vecino, aún en pie, ahora fortalecido por el miedo que emanaba de ella. Así que has comenzado a pelear. Pero esto es solo un juego, Valeria. Y yo tengo muchas cartas bajo la manga. A medida que la luz comenzaba a desvanecerse, Valeria supo que debía actuar rápidamente. ¿Qué secretos le había escondido su propio corazón que podía usar ahora contra el vecino? No voy a perder, murmuró para sí misma. Su mente se llenó de un plan, una revelación que había estado a la vista todo el tiempo, pero que había temido reconocer. Listo para lo inesperado, pensó, sintiendo el hormigueo de la decisión recorriendo su cuerpo. La oscuridad se replegó, pero no sin dejar un rastro de inquietud en su interior. Lo peor estaba aún por suceder.
Valeria debía descubrir que otros horrores se ocultaban en el abismo de su luz, continuará. Valeria se quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como si quisiera salir de su cuerpo. El eco de la risa del vecino reverberaba en el aire, un sonido retorcido que se entrelazaba con sus miedos más profundos. Su luz, aunque poderosa, comenzaba a desvanecerse, y las sombras la rodeaban nuevamente, como una serpiente lista para atacar. ¿Qué vas a hacer, Valeria?, desafió la sombra que representaba su propia inseguridad, su voz un susurro helado. ¿Te arriesgarás a perderlo todo por una luz que no puedes controlar? No me voy a dejar vencer, respondió, cada palabra brotando de su alma como un rayo de claridad. La determinación se convirtió en impulso y, mientras respiraba hondo, recordó el propósito detrás de su lucha, Sofía. Todo lo que he vivido, cada dolor, cada lágrima, han sido parte de mi camino, dijo Valeria, sintiendo como la luz en su interior volvía a despertar. He dejado que este miedo crezca en mí, pero hoy lo enfrentaré. Con un grito de guerra, Valeria canalizó su luz con fuerza, enfocándola en su reflejo distorsionado. La luz se convirtió en un rayo afilado, atravesando a la sombra antes de que pudiera moverse. Un alarido de desesperación brotó de ella, el sonido vibrando en las paredes, reverberando en un eco de agonía. La sombra se desvaneció, pero el vecino seguía allí, observando con frío interés. ¿Crees que solo era eso? Tonto. Esto apenas comienza, dijo, sus ojos destilando locura mientras recorría la habitación como un depredador acechando. Valeria sintió una presión en el aire, como si el espacio se comprimiera, y un frío extremo envolvió su piel. Tu amor intenta protegerte, pero es solo un faro en esta oscuridad. Las sombras son muchas, y las verdaderas son las que llevas dentro, añadió, señalando a su alrededor, donde las figuras en las esquinas comenzaron a tomar formas reconocibles, amigos perdidos, traiciones olvidadas. Todos sus miedos tomaban vida, apareciendo ante ella como un desfile miserable de recuerdos. Valeria sentía su fortaleza debilitándose. Las sombras gritaban, reprochando su vulnerabilidad, haciéndola dudar de sí misma. No. No son más que ilusiones, murmuró, luchando por mantenerse firme. Sabía que debía encontrar esa chispa que la había llevado a enfrentarse a su pérdida. Sofía, dame fuerzas, gritó, apretando los puños mientras la luz asomaba de nuevo, esta vez con un resplandor tremendo. Las imágenes distorsionadas empezaron a temblar, como hojas bajo un viento tempestuoso. Eso no cambiará nada, vociferó el vecino, acercándose aún más. Pero los colores comenzaron a blandirse, regidos por la determinación de Valeria. Cada recuerdo de amor se convenía en una explosión de luz que despedazaba las sombras, dejando trozos de oscuridad esparcidos por el suelo. El vecino, enojado, lanzó un grito. ¿No entiendes que esto es un ciclo, Valeria? Siempre volverá. Siempre habrá más sombras que enfrentar. Su figura comenzó a brillar, una amenaza latente que se expandió en la habitación. Valeria, arrodillada y con el aliento entrecortado, se dio cuenta de que su lucha no era solo en contra de él, sino contra cada sombra que alguna vez había dejado crecer. La liberación que sentía ahora era poderosa, pero el miedo dentro de ella pulsaba, como una sombra acechando. Siendo así, lo enfrentaré una y otra vez, pensó, alzándose de nuevo con intensidad. En ese instante, una sombra más profunda y vasta se deslizó por el suelo, tomando forma. A medida que esta nueva oscuridad crecía, Valeria sintió un escalofrío. Era más que un simple reflejo, era su pasado, sus decisiones, todo lo que había reprimido. Recuerda, Valeria, dijo una voz sibilante que la helaba hasta los huesos. Al final, siempre serás tú quien te condene. El tiempo se detuvo mientras la nueva sombra se cernía sobre ella, una amenaza inminente que la hacía temblar de terror. Las risas burlonas del vecino se rindieron ante la marea oscura, elevándose en una risa eterna. Valeria comprendió que aún no había terminado. Que cada paso podía llevarla a una nueva trampa. Pero con un nuevo destello de luz brillando en su interior, sabía que la batalla no había hecho más que comenzar. Las sombras podían tomar muchas formas y ella debía estar lista para confrontar cada una de ellas. Continuará. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor.
La negrura de las sombras parecía tragar la última chispa de esperanza que aún brillaba en su pecho. Sofía, su amado faro, estaba atrapada y se desvanecía como un susurro en la tormenta. No puedo dejar que esto acabe así, gritó, canalizando la fuerza de cada lágrima, cada susurro de amor que había compartido con su hija. La oscuridad le respondía con risas grotescas, burlonas, pero en su interior, Valeria encendió la última llama de su alma. Soy su madre. Y haré lo que sea necesario para protegerla, pensó, sintiéndose como un volcán a punto de erupcionar. Con una determinación renovada, levantó su mano hacia las sombras y gritó, «Vas a liberar a Sofía ahora». De repente, las sombras se detuvieron, como si la audacia de su declaración hubiera creado un efecto dominó. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar entonces, madre?, preguntó el vecino, su voz resonando en el aire como un eco tenebroso. Las sombras siempre exigen un precio. La pregunta la atravesó como un relámpago. Comprendía que debía enfrentar sus propios secretos, sus propios miedos, y eso era algo que nunca había querido hacer. Tan sencillo como doloroso. Pero no podía ceder. No podía. Soy todo lo que soy porque he amado y me han amado, respondió Valeria. Las palabras podían no ser suficientes, pero había una verdad irrefutable en ellas. No hay oscuridad que pueda consumir lo que siento por ella. Las palabras son solo palabras, replicó el vecino, haciendo que la atmósfera se volvería más espesa. ¿Qué harás cuando no te quede nada? Con cada amenaza en el aire, Valeria sintió que los fantasmas de su pasado comenzaban a materializarse. No eran solo sombras, eran recuerdos de fracasos, de inseguridades, de momentos en que había sentido que no era suficiente. La figura distorsionada de ella misma emergió, con ojos llenos de reproche. ¿Vas a luchar contra mí también?, le preguntó, mientras las sombras a su alrededor se retorcían, ansiosas por devorarla. La conexión de Valeria con su hija se hizo más fuerte. No puedo luchar contra mis sombras sin enfrentarme a ti, le dijo a la figura oscura. He escondido mis miedos en lugar de enfrentarlos. Y debo aceptar que forman parte de mí. Las risas se convirtieron en un murmullo inquietante mientras Valeria avanzaba hacia la sombra que representaba su pasado. No seré más prisionera de mis propios temores, gritó, y un torbellino de luz surgió de su interior, desmoronando la oscuridad que la rodeaba. No, bramó el vecino, pero su voz se perdió en el resplandor. Valeria lanzó la luz hacia la oscuridad, que se desdibujaba ante su poder, y la figura de Sofía comenzó a brillar en respuesta. La luz iluminó el camino, y los gritos que antes eran terror se transformaron en ecos de libertad. «Mamá». Sofía chilló con una voz llena de esperanza y emoción, y Valeria sintió el aliento en su pecho volverse más lujoso. Se lanzó hacia la luz, extendiendo los brazos. «Vuelve a mí, Sofía». El resplandor explotó en un destello resplandeciente, y Valeria atravesó el vacío de sombras hacia su hija. Sofía corrió a sus brazos, y en un instante, todo cobró vida, reviviendo su amor, su vínculo indestructible. La oscuridad sobrevivía, pero estaba lejos de ser invencible. La tristeza del pasado se disolvió, y había un nuevo entendimiento entre madre e hija. Juntas, comenzaron a desbordar la luz compartida, y el vecino no pudo resistir la fuerza de su amor. «Imposible», gritó. «Tú no puedes escapar de tus secretos. Hoy son nuestros secretos, y hoy los enfrentaremos juntas», afirmó Valeria, y el resplandor se intensificó. Las sombras comenzaron a gritar y a tambalearse, y al fin, comenzaban a desvanecerse en un torbellino de cenizas. El poder del amor y la aceptación había triunfado sobre el miedo. ¿Puedes sentirlo?, preguntó Sofía con una sonrisa radiante, mientras la luz abrazaba el corazón de Valeria. «Sí, y siempre seremos más fuertes juntas», Valeria respondió, sintiendo el eco de su conexión. Inundar su ser, con un último destello de luz, la sombra final se desvaneció, y el pesar que había pesado sobre el corazón de Valeria se tornó en alivio. Las risas oscuras desaparecieron, dejando solo el susurro del viento y su amor iluminado como escudo. Las luces del vecindario comenzaron a parpadear, devorando la negrura. La noche, que había amenazado con consumirlas, se convirtió en un manto protector. Valeria y Sofía se tomaron de la mano, sintiendo el calor de la victoria y la influencia del amor.
Habían conquistado las sombras, y aunque esa batalla había terminado, sabían que la lucha contra la oscuridad sería un viaje continuo, pero juntas, siempre juntas, serían invencibles. Regresemos a casa, dijo Valeria con una sonrisa que atesoraba esperanza. Sofía asintió, y así, comenzaron a caminar hacia la luz. Ahora es el momento de actuar, no puedes perderte lo que vendrá. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y dale al botón de like ahora mismo, porque eso alimenta el algoritmo y nos ayuda a llegar a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar al canal haciendo esto.